Buenos días, mi nombre es Julia Andrea Ávila Parada. En el siguiente video hablaré de la sentencia T-204A del 2018, quien se refiere al tema de adopción. En este caso, es una acción de tutela contra prudencia judicial. Los demandantes son los abuelos de la menor y el demandado es el juzgado primero promiscuo de familia de la ciudad de Duitama. En este caso me referiré durante toda la explicación de la sentencia a los actores en acción de reserva, pues que protege sus datos y documentos, como bien se establece en la sentencia, por cuestión de confidencialidad. Dentro de la relación de los hechos, los abuelos, quienes actúan en representación de la menor junto con apoderado judicial, presentan esta acción de tutela contra prudencia judicial, en vista de que se vulneran los principios y los derechos, como el principio a tener y el derecho a tener una familia, a no ser separada de ella, el derecho al debido proceso, el derecho al cuidado y al amor, y el derecho que prevalece sobre el interés superior al menor, que actúa como principio fundamental. Los abuelos indican haber convivido con la menor desde su nacimiento. También indican que su madre manifestó el deseo de que ella fuera adoptada por sus abuelos tras el hecho de su muerte, puesto que ella sufría una enfermedad terminal como lo es el cáncer de estómago. De acuerdo a esto, los abuelos, tras la muerte de la madre de la menor y sin tener eh, reconocimiento de su presunto padre, acuden al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, presentan un proceso de solicitud de restablecimiento del derecho en primera medida, debido pues a la irresponsabilidad del padre o del presunto padre. Los abuelos presentan ese proceso de solicitud y en el 2015 el defensor de familia de la ciudad de Duitama decide iniciar el proceso del restablecimiento de derechos y cita al presunto padre biológico y a los abuelos en la siguiente manera. Dentro del trámite y el inicio del restablecimiento de derechos, acude una trabajadora social al domicilio de los abuelos para determinar si ellos cumplen con los requisitos y están aptos tanto moral como mental y socialmente para adoptar a la menor, lo cual confirma la trabajadora social y tras una entrevista y unas encuestas decide que son aptos tanto social, mental y moralmente. Mientras que en la citación que se le realiza al presunto padre, él manifiesta que no está interesado en reclamar los derechos sobre la menor y que debido a su inestabilidad económica y su inestabilidad de domicilio, no cree que sea lo mejor para ella. Tanto está de acuerdo con que sean los abuelos quienes la adopten y tenga una mejor vida y un futuro de vida la menor. De acuerdo con este consentimiento, que no opone resistencia y que voluntariamente eh, está de acuerdo con que los abuelos adopten a la hija, el defensor de familia de Duitama declara el restablecimiento de derechos a la menor y, paso seguido, asigna la custodia y el cuidado de la menor a los abuelos. El defensor de familia también procede a declarar la situación de adoptabilidad de la niña. Los abuelos presentan, paso seguido, la demanda de adopción, pero es cuando el juzgado promiscuo de familia de Duitama niega estas pretensiones, pues el juzgado considera que pese a que cumplen con los requisitos de idoneidad para la adopción, el padre presunto no puede emitir ese consentimiento, pues ya que no se había comprobado si él era el verdadero padre legalmente o si bien se refiere legalmente
a que no se le ha realizado una prueba de ADN para comprobar si es realmente el padre biológico, puesto que en el registro civil de la menor no se encuentra el apellido de ningún presunto padre, sino solamente cuenta con el apellido de la madre. Por ello, el juzgado y el juez, en su providencia de juzgado, confirma que esto no se puede llevar a cabo debido a la ilegalidad que se estaría presentando. Entonces, por tal motivo, no se comprueba esta filiación entre la menor y el presunto padre. Por tanto, hasta cuanto no se compruebe la filiación del presunto padre con la menor, no será válido el consentimiento emitido por el presunto padre, puesto que no sería válido legalmente y no podría seguirse con el proceso. Es de esta manera que se traslada esta demanda hasta el Tribunal de Distrito de Santa Rosa de Viterbo, donde el juez en su fallo niega también las pretensiones y tampoco ampara los derechos mencionados que se vulneran por el demandado. No ampara los derechos tutelados y niega precisamente las pretensiones. Es allí cuando el demandado, por medio del recurso de apelación, lleva hasta la Corte este proceso y este caso. Es aquí donde la Corte Constitucional va a establecer un problema jurídico y es determinar si el funcionario judicial del Tribunal de Distrito de Santa Rosa de Viterbo vulnera los derechos fundamentales que están enunciados por el demandado. Dentro de la razón de su decisión, la Corte nos recuerda la definición de un proceso de adopción, nos recuerda que según el artículo 61 del Código de Infancia y Adolescencia, una medida de protección es la adopción y bajo la vigilancia del Estado se presenta esta y se establece de manera irrevocable, lo cual es una característica muy importante. Y también es importante la relación paterno-filial y es uno de los primeros argumentos, dice la Corte, por los cuales se considera ilegal y tiene validez este argumento que hace el tribunal. Dentro de su análisis también nos dice que hay unos casos especiales en los cuales solamente el defensor de familia puede emitir su autorización o su declaratoria del proceso de restablecimiento de derechos en la situación de adoptabilidad. Y nos dice que debe, en los casos cuando se encuentre la muerte o la discapacidad y en cuales no se pueda dar el consentimiento, será competente el defensor de familia por su autorización. Seguido de la decisión que va a tomar la Corte, tras ver si realmente se vulneran los derechos al debido proceso, los derechos al cuidado, al amor, el derecho a la familia que se denuncian, la Corte va a considerar que definitivamente estos derechos constitucionales y fundamentales sí se están vulnerando. Por tanto, decide conceder el amparo a los derechos fundamentales y revocar la sentencia del Tribunal de Distrito de Santa Rosa de Viterbo, puesto que ésta había negado el amparo a tales derechos. Acto seguido, la decisión segunda es dejar sin efectos la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Duitama en relación con la demanda de adopción, en la cual dice que tiene 48 horas a partir de que se comunique para que decida de fondo. La sentencia acá nos deja con un limbo jurídico, con un final sin resolver, porque le deja a este juzgado promiscuo de Duitama que sea ella quien decida de fondo sobre el proceso de adoptabilidad. La Corte se centra fundamentalmente en el amparo de los derechos. Pero se preguntarán por qué la Corte toma la decisión de revocar los efectos de la sentencia proferida por el juzgado promiscuo
de la ciudad de Duitama, y es precisamente porque hace una aclaración muy importante, y es que constitucionalmente prevalece la importancia de los derechos del menor sobre cualquiera. En este caso, cuestiona al tribunal, no solo al tribunal en el sentido de que no ampara los derechos, sino en este caso de que el juzgado promiscuo rechazó las pretensiones de la solicitud de adoptabilidad por parte de los abuelos hacia la menor y se excusó en las meras formalidades de la licitud de ese consentimiento y de la legalidad de la relación y de la filiación entre padre, presunto padre y la menor, y no tomó la relevancia o la importancia de los derechos de la menor. Inclusive la Corte cuestiona que en ese sentido el tribunal debió dar una preferencia a estos derechos y aún más cuando este presunto padre daba ese consentimiento, de alguna manera rechazaba esos derechos de padre, los derechos sobre la menor, y se los concedía a los abuelos, aclarando que él no se encontraba en esa estabilidad económica ni transitoria de domicilio y que estaba totalmente de acuerdo con que fueran ellos quienes la adoptaran. En este sentido, toma la decisión la Corte Constitucional y recalca el artículo 61 del Código de Infancia y Adolescencia de que prevalecen ante el formalismo de dichas actuaciones los derechos de tener una familia, al cuidado y al amor que merecen los menores y en este caso esta menor, por cuanto recalca que en este sentido, en este orden de ideas y en esta lógica de interpretación de que prevalecía más el primor y el privilegio constitucional frente a las formalidades llanamente positivizadas que por el cual el tribunal cogió el rumbo y decidió de manera errónea. Y en ese sentido, por eso, decide dejar sin efectos esta sentencia y darle 48 horas a partir de su comunicación para que decidiera nuevamente de fondo sobre las pretensiones de los demandantes. Y es así como hace el análisis la Corte Constitucional, y es así como esta sentencia nos expone cómo es que prevalecen estos derechos frente a la adopción de los menores, qué requisitos prevalecen, nos define qué es el proceso de adopción y quién lo respalda, en este caso el Estado, su característica de la irrevocabilidad en este sentido, y nos lo aterriza a un caso cotidiano, a un caso común, en donde precisa la Corte, lo primordial es proteger los derechos de los jóvenes y de los niños, de los adolescentes.